porque no hay cerebro perfecto, ¿no es cierto?, en términos del funcionamiento al 100%. Entonces, quien tiene ansiedad es neurodiverso, quien tiene Asperger es neurodiverso, quien tiene síndrome de Down es neurodiverso, una persona con TDAH es neurodiverso. Finalmente son poblaciones que necesitan apoyos diferentes a otras poblaciones para su desarrollo. Y no estamos hablando solo de desarrollo académico, por favor que quede claro, porque muchas personas piensan que el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un tema académico. No, afecta a todas las áreas de vida, porque no podemos diferenciar. Entonces, y los neuróticos comunes y corrientes todos nosotros también somos neurodiversos. Todos somos neurodiversos porque todos tenemos ¡claro! distintos, estructuras neurológicas diferentes. Perfecto. Entonces, a ver, seguimos con nuestra lista de oradores. Vamos a darle la palabra al doctor Luis Miguel León, del Ministerio de Salud. Muchas gracias, sí. En realidad hay bastantes cosas que han afirmado y que son ciertas, definitivamente. No existe un listado de discapacidad para decir, aquí las achuro, ya las voy cotejando, porque el nuevo concepto que estamos aplicando es el concepto del Clasificador Internacional Funcional de la Salud y la Discapacidad, donde lo define claramente que son deficiencias, ya sea de la estructura, o sea, de órganos, o de funcionamiento. Esta es la primera condición, y eso se llaman deficiencias. Entonces, en una política lo que hay que hacer es captar tempranamente las deficiencias. Esa es prevención, para que estas deficiencias no progresen hacia la discapacidad. Y luego, para que esta discapacidad no progrese a severidades. Entonces, esa es la política que hay que tener. Entonces, estamos hablando de un tema que abarca múltiples disciplinas, múltiples especialidades, definitivamente, y como bien lo han señalado, no solamente es salud. Y el espacio donde más se desarrolla es en educación, porque ahí es donde permanecen más tiempo y donde interactúan con mayor tiempo. Por eso, captaciones precoces. Y ahí tenemos los programas de intervención temprana, por ejemplo, que deben ser los elementos de captación inicial y a través de qué, cuando hablamos de salud. Entonces, el primero es, no hay listados, es el concepto nuevo que estamos usando de discapacidad, decía yo, es una deficiencia estructural o funcional que limite a la persona en sus actividades, o un concepto más avanzado todavía, que limite en la restricción a la participación. Es un concepto totalmente social y que alrededor del cual, o sea, condicionado por el entorno. Entonces ahí tenemos barreras personales y barreras ambientales. Entonces se dice quien discapacita más es el entorno, porque no es lo mismo una persona con discapacidad aquí en el Perú que allá en Suecia, por ejemplo, donde tiene todas las condiciones. Van a su carrito, sube, yo me he quedado, yo inclusive aquí en el Perú yo he visto, yo me he puesto al lado, disculpen que pueda decir nombres y yo le pedí autorización para mencionarlo, cuando me juntaba con Wilfredo Guzmán, yo le decía al costado de él, creo que la persona con discapacidad soy yo, porque tus capacidades me has superado un montón de cosas, tienes una memoria prodigiosa, yo tengo que estar con mis libritos, con mis agendas, anotando por todos lados, cuando él tenía una memoria fabulosa, desarrollan otras capacidades. Es que nos hemos acostumbrado a ver el daño. El daño, y no ver las potencialidades, y no descubrir las potencialidades, tanto en salud como en educación, porque ese es el nuevo rumbo que tenemos que tomar. Entonces, en ese sentido, yo creo que queda clara premisa, no hay que ponerlo como una lista de discapacidad ni nada por el estilo. Lo segundo, en cuanto a la certificación, ¿para qué? No se trata, el interés acá no es tanto la certificación sí, tiene una utilidad. ¿La utilidad cuál es? Que permite el goce de ciertos beneficios que la ley otorga, o que otras instituciones también dan beneficios a personas con discapacidad, y para eso te sirve el certificado de discapacidad, o para eso te sirve el carnet expedido por el CONADES. El carnet yo le llamo es la portable del certificado. No nos olvidemos que el único elemento que certifica la condición de discapacidad es el certificado de discapacidad, es lo único. El otro, el carnet es un portable, acredita. Entonces, no va por ahí la certificación.
Y si preguntas sabían sobre certificación, efectivamente estamos avanzando con la ENEDIS del año 2012-2013, que ahora ha señalado que es el doble. Vamos a ver qué pasó con la metodología, cuál es la cierta. Lo cierto es que tenemos grandes brechas de certificación aún, definitivamente. Estamos avanzando ahora muy intensivamente. En 3 años hemos hecho lo que se ha hecho en 10 o 15 años de certificación. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos un sistema en tiempo real de certificación online que llamamos. Estamos alrededor de los 132.000 personas con discapacidad certificadas del 2015 al 2017. En este año estamos por 47.000. Y nosotros hemos priorizado, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia, certificar a los menores de 30 años. ¿Y por qué priorizar? No digo sin dejar de lado a los otros grupos etarios. Priorizamos a los menores de 30 años porque justamente están en la edad formativa y en la edad productiva. Y ahí es donde nos enlazamos con educación y decimos, ¿no? La persona con discapacidad es la que realmente no llega a trabajar luego. Entonces unimos ahí salud, educación y trabajo. Son las 3 cosas. Cuando lleguemos a alinear eso, realmente estamos haciendo algo por las personas con discapacidad. Entonces estamos en esa línea, articulándonos con el CONADI. Justamente acabamos de terminar un evento multisectorial donde cada sector ha ido a rendir las cuentas de qué estamos haciendo, cuáles son nuestros riesgos, nuestras debilidades, nuestros desafíos, ¿no? Y decía, efectivamente, hay carencia de profesionales, de especialistas. En enfermeras nomás nos falta tener el doble de lo que tenemos para poder llegar a la oferta de lo que el país requiere. Entonces es un panorama bastante crítico. Pero yo concuerdo con ustedes en que, por ejemplo, lo que hay que hacer es este tema, ponerlo en agenda para comenzar a trabajar cuáles son las intervenciones de detección precoz y cuáles son las intervenciones que hay que hacer, pero en todos los niveles, no en hospitales, desde la línea más básica, desde las postas, desde ahí. Entonces creo que por ahí habría una tarea de poder hacer estas guías técnicas, como les queramos llamar, que nos permitan ampliar ese conocimiento por cualquiera de las modalidades de capacitación, a distancia, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a comenzar a tener conciencia del problema. Los estudios de prevalencia son muy caros, definitivamente. Lo que tenemos son estudios de casuística de los que van a los servicios, nada más, como bien indicaron. Y hay que tener en cuenta un elemento importante que es, esto está en la esfera o en el espectro de la salud mental. Y sabemos que la salud mental es lo de mayor carga de enfermedad, definitivamente, y que en el país hemos hecho poco y ahora estamos haciendo, desde que se creó el programa presupuestal, estamos a una velocidad bastante acelerada, estamos desmanicomizando la salud mental para meterla más en el ámbito comunitario. Y por eso que la ley aprobada de salud mental, con su reglamento y las propuestas que tiene salud mental, como una de ellas es los centros de salud mental comunitario, ¿no? Hay una propuesta que el año 2021 debemos tener 221 centros de salud mental comunitario, donde ¿cómo funciona? Funciona con 3 equipos dirigido a la niñez, a la adolescencia y juventud, y luego dirigido a la parte extramural, porque hay que trabajar con familia. Si no se trabaja con familia, nunca progresará una persona que tenga una deficiencia o que tenga una discapacidad. Entonces son conceptos recientes digo recientes, 2-3 años, donde hay una prioridad que el gobierno le ha dado al tema de salud mental, y es un programa presupuestal que tiene ahorita 185 millones de asignación, partiendo del año 2013 en 0, no lo tenía, estaba diluido en todo el resto. Entonces ya tiene una priorización, tiene una propuesta, y yo digo que estas propuestas que se están haciendo pudieran engarzarse, encaminarse dentro del marco de la implementación de la salud mental, dentro del marco, porque ellos son los que están trabajando estos temas. Ya, por ejemplo, para este año vamos a tener 106 centros de salud mental comunitario, 7 hogares protegidos y 22 hospitales generales con unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, ¿no? Hablando de la salud mental en general. Estos centros de salud comunitarios, ahí hay donde fijar el foco, porque ahí hay médicos psiquiatras, psicólogos, tecnólogos, y están atendiendo lo que no se tenía en lo que se llamaba antes los servicios de rehabilitación. ¿Saben cuántos servicios de rehabilitación tiene
salud pública, vamos a llamarle, entre Lima y regiones, 64 servicios. No es nada. Y si sumamos a ellos los servicios de rehabilitación de salud, somos 120. No es nada. ¿Cuál sería nuestra apuesta a largo plazo para el Perú? Tener uno por distrito. 1874. Pero entonces esa es una proyección que hay que tener. Y donde ahí insertemos toda esta gama de diversidad que estamos hablando. Por eso yo digo, ahorita como el elemento que nos puede ayudar a esto es insertar esta temática dentro del desarrollo de la política de implementación de la ley de salud mental. Yo creo que por ahí hay un asidero, hacer estas guías y que nos permitan ir colocando en estos centros de salud mental parte del diagnóstico y parte de lo que es la terapia, ¿no? Y lógicamente eso significa que estar en asocio con educación para manejar protocolos similares, comparables, ¿no? Yo le decía el día de ayer a educación, cuando estábamos reunidos, o el día de ayer le decía, ustedes, por ejemplo, en los programas de intervención temprana, ¿no?, que tiene que crecer, porque capta al niño de 0 a 3 años y capta riesgos y personas con discapacidad. Ahí están yendo. Y nosotros, por un lado, tenemos el certificado de nacido vivo en línea, que tiene una cobertura del 83% de los nacidos en el Perú, donde ahí estamos identificando ya riesgos. Sabemos, por ejemplo, que hay 30.000 prematuros, sabemos que hay 6.000 personas que tienen apga por debajo de 7, sabemos que hay 3.000 personas con anomalias congénitas. Estas tienen que seguir un protocolo, pero desde ahí. Y el tema que ese listado pasa a educación para que a través de sus programas de intervención temprana, en asocio con salud, podamos hacerlo. Entonces hay que hermanar a los servicios de salud, ¿no?, a estos centros de salud mental comunitario, con los PRITES y con los centros de educación básica y espacial. Cuando estén articulados, creo que vamos a poder dar una mejor atención y lograr lo que decimos. Otro elemento importante... Nos podemos detener ahí un momento, porque me parece bien importante lo que usted está diciendo. Dice que tenemos en un listado, en un registro, en una base de datos, tenemos registrado al 83% de las personas nacidas en el Perú, sí, con sus características digamos básicas. Sí. Y ese registro ese registro existe mientras esas personas existan. Y ese registro se puede ir enriqueciendo. Por supuesto. Eso alimenta los padrones nominales. Claro, primera pregunta es, ¿por qué 83 y no 100? ¿Hace cuánto lo tenemos y qué posibilidades de que toda la población finalmente esté en un registro como ese y nos permita saber, por ejemplo, cuántos chicos y chicas tienen un problema A, un problema B o un problema C? Esto nació... Avanzamos hacia eso, me imagino. Sí, avanzamos hacia eso, y esto nace primero para restituir un derecho que era la identidad. Nace como queremos que toda nuestra población tenga identidad. Y eso significa institucionalizar los partos. Al institucionalizarlos, se creó un sistema que por vía internet, al nacer, está comunicando las características de la madre, está identificada con su DNI, está identificada dónde vive, dónde está residiendo, la edad y otras características del recién nacido. Entonces, esa es una información potentísima, y esa es la que estamos trabajando para que a partir de ahí, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de 30.000 prematuros que nacen en el país el año 2017, estos recién nacidos al mes hacen anemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que entrar a su control de crecimiento y desarrollo tempranamente, hacer sus 4 controles en el primer mes de vida, y al mes de vida estar dándole ya los suplementos de hierro para que no hagan anemia precoz. Porque la anemia la hacen a expensas de la transferencia que la madre le hace, pero le hacen en el tercer trimestre. Si es prematuro, no hubo transferencia de hierro. Adicionalmente está el corte del cordón tardío, que son 70 centímetros más o menos de sangre, que equivale a la reserva de 3 meses de hierro del niño. Entonces, son prácticas en la atención que se están modificando y que se están monitoreando de alguna manera. ¿Cómo podría servir este registro a efectos del problema del cual estamos hablando acá, las neurodiversidades? ¿Cómo podrían incorporarse? Ahí vamos a encontrar anomalías congénitas, por ejemplo. Es un registro que usted dice que debería ser compartido con educación, ¿no es cierto? Y sí, entonces así es. Ni siquiera tienen que preguntarle, se supone, si funciona bien el mecanismo de identificación
al colegio, basta que el colegio ingrese al colegio o al UGEL, darle la data, porque los PRITES son los que buscan esta población. Entonces, pero va a tener que crecer intensamente los programas de identificación temprana, que todavía están muy reducidos. No llegan, creo, ni a 50.000 niños en todo el país. Entonces pero tienen un programa presupuestal. Entonces, ese programa presupuestal puede crecer en la medida que tenga identificada la población que va a atender. Y ya está identificada. Entonces, eso por un lado. Pero, para los temas de que ellas están proponiendo, se detectan un poquito más tardecito, ¿no es cierto? Entonces ahí otro elemento no es potente. Posible identificarlos tan tempranamente. Al nacer no. Al nacer no. Eso va a ser ya se identifica ya cuando llegan al colegio. Efectivamente, o sea, y por eso ya... En la gran mayoría de los casos es generalmente a los 5 o 6 años cuando comienza la lectoescritura, por ejemplo. Correcto. ¿No? Correcto. Salvo en casos severos que se vea un niño demasiado inquieto desde que sale del vientre de la madre, pero eso es clarísimo. Entonces ahí tenemos que reforzar lo que la acción que se llama el control de crecimiento y desarrollo. Pero control de crecimiento y desarrollo, CRED, con D de desarrollo, porque probablemente lo que se esté haciendo en su mayoría es un CRE, control de crecimiento nada más. Exactamente. Pesado y tallado. Exacto. Y la parte de desarrollo, muy poco. ¿Por qué? Porque necesita, para hacer este control, necesita 1 hora, aproximadamente 3/4 de hora de evaluación, y no hay la oferta necesaria, entonces se están limitando a hacer esto. Entonces yo creo que por ahí reforzar esa área va a permitir una detección temprana de ciertas características o riesgos que digan, se va hacia y hacer la intervención temprana. Entonces ahí tiene que haber un sinergismo entre educación y salud para poderlo trabajar. Y le decía que un elemento importante que podemos, o sea, un tren que está en marcha sobre el cual debemos subirnos es esta ley de salud mental. Nosotros hemos venido ahora, no sabíamos en sí el tema, por eso no hemos traído mayor información. Dijimos, situación legal de la persona con discapacidad, que es tan amplio. Estábamos revisando más bien el decreto legislativo 1417, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces nos comprometemos a sumar al equipo o a este grupo de trabajo a la Dirección de Salud Mental. Yo antes de venir hablé con ellos, ya les dije, miren, voy a una reunión, me parece que el tema va a ir por el lado de ustedes, intuía, y entonces ya vamos a incorporar a la Dirección de Salud Mental al doctor Yuri Cutipé, que está trabajando el tema de autismo, está trabajando el tema de Alzheimer. Entonces estas cosas de neurodesarrollo van a entrar por ahí, y está ampliando la oferta de servicios justamente. Entonces hay que sumarnos a esa oferta de servicios para que se incluyan esta problemática en esto, haciendo las guías primero, ¿no? En asocio con ustedes, que conocen mejor el tema, los que están viviendo, qué mejor que hacer una norma con los que ya los afectados, los que la viven. Entonces sale una norma que se sepa cómo acompañar a la familia, cómo acompañar al docente, definitivamente, porque ahí está la intervención, más que la certificación en sí, porque es una deficiencia y no va. En la medida que esa deficiencia afecte o limite su participación, esto será una persona con discapacidad. Y felizmente que por este decreto legislativo 1417 ya se eliminó en su aspecto complementario, ya se eliminó el baremo que se exigía para poder ser beneficiario de los derechos. Ahora, antes se decía para que una persona con discapacidad pueda gozar de los beneficios que la ley otorga, la 29973, tenía que tener un baremo del 3%. Ahora ya se eliminó felizmente eso con el decreto legislativo 1417. Ese es un gran avance, porque ahora es reconocer a la discapacidad en cualquiera de sus condiciones de leve, moderada y severa, y si se capta desde las leves y moderadas, mejor aún, porque entonces vamos a evitar que esto pase a severidad, ¿no? Entonces, usted definitivamente está identificando estos problemas en el digamos, en la esfera de salud mental, en el marco de las discapacidades y en el marco de la salud mental de ambas, claro. ¿Cierto? Claro, y acá tenemos una diferencia, porque ustedes, veo que ustedes no toman partido, ¿no es cierto?, en educación. Podría parecer como parte de las diversidades todavía no identificada, pero no de la discapacidad, por lo menos en el ámbito de la educación, y ustedes consideran que en realidad no se trata, digamos, estas neurodiversidades no son discapacidades, ¿cierto?
¿Cómo estamos hablando el mismo idioma? Porque yo veo que tú has estado asintiendo cuando hablaba el doctor León, pero no sé si podemos hablar de ese tema. Lo que sucede desde mi punto de vista es que muchos problemas del neurodesarrollo, claro, son una discapacidad en el sentido que en algún momento muestran una deficiencia, pero al ser trabajados y tratados dejan de ser una deficiencia. Entonces ahí hay un clic. La definición de discapacidad es deficiencia permanente, ¿no es cierto? Permanente y que limita y restringe la participación. Claro, entonces pero cuando el problema de aprendizaje o el problema de TDAH es acompañado, es tratado de manera adecuada, deja de ser un freno en el desarrollo de la persona. Pero eso no ocurre con casi todas las discapacidades, salvo las muy severas, ¿no? Salvo las muy severas. Con todas las discapacidades, si es que se tratan adecuadamente, se le da a la persona, no sé qué piensa las Pati, herramientas por logran un grado de autonomía importante y de incorporación y participación importante. No estamos de acuerdo en eso. Ya. No las equipararías. Entonces, a ver, tenemos a Malena, que había pedido la palabra, Defensoría del Pueblo, y el doctor Darío Portillo, presidente CONADIS. Bueno, tampoco no he leído los proyectos de ley, sería importante, lo primero que voy a hacer es leerlos, son antiguos, ¿no? Pero sí conozco de cerca el trabajo de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, porque cuando la Defensoría recibe los casos relacionados con la educación de los estudiantes con discapacidad, algo que nos comenzó a preocupar de manera constante era la falta de implementación de la política de educación inclusiva hasta la fecha, y eso dio lugar a que la Defensoría realice varias supervisiones nacionales y emita sendos informes defensoriales. El último fue de hace más o menos 5 años. Tanto es así que el próximo año la Defensoría realiza una nueva supervisión nacional bien grande, bien fuerte, incorporando no solamente para evaluar la implementación no solo en el caso de los estudiantes con discapacidad, sino también en el caso de los otros estudiantes. Es decir, a nosotros nos han venido llegando casos de personas traídas por los padres, de chicos y chicas con discapacidad que están en los colegios o que no acceden a la educación. Pero también los chicos que tienen, a grosso modo, problemas de aprendizaje. Y dentro de los problemas de aprendizaje que deben ser atendidos en la política de educación inclusiva, como bien lo ha señalado el Ministerio de Educación, la mirada hacia ellos es distinta, ¿no? Siempre en las supervisiones y en el contacto con los docentes lo que nos han dicho es que independientemente de que no haya ningún estudiante con discapacidad en el aula, casi siempre el 30% más o menos de estudiantes en aula tienen problemas de aprendizaje. Y dentro de esos problemas estarían el TDAH, que solo tenga déficit de atención, que tenga el de hiperactividad, que tenga los dos juntos o que tenga otros problemas de aprendizaje. Y el problema era la falta de respuesta hacia esos chicos y la falta de conocimiento por parte de los docentes para atender esas necesidades. Y debemos partir de que todo estudiante, todo niño o niña en edad escolar tiene el derecho de aprender. Y el Estado le tiene que garantizar ese derecho a aprender en la diversidad. Entonces los docentes deberían poder atender esa necesidad educativa, ya sea que tenga un problema de aprendizaje, ya sea que sea diverso, y sobre todo en el caso de las personas tradicionalmente excluidas. Porque en este tipo de situaciones, como lo han descrito tanto Beatriz como Maya, tradicionalmente en nuestro país y en otros países, a este tipo de población les han dicho los chicos que no tienen futuro, los sin futuro. Por eso es que hay una obligación del Estado de priorizar la atención educativa en estos casos.
Entonces, la respuesta que el Estado tiene que dar en materia educativa tiene que ser una respuesta pedagógica, no tiene que ser una respuesta con un enfoque médico. Ahí es cuando nos complicamos y nos hacemos un montón de problemas. Pero ciertamente tiene que haber una coordinación desde los diferentes sectores a nivel de las políticas de discapacidad y de atención a la diversidad, para que un padre, una madre de familia, cuando tiene un hijo, desde el momento que nace, como lo ha dicho el doctor Luis Miguel León, reciba una atención, reciba programas de intervención temprana que reduzcan riesgos de discapacidad, de la severidad, y estos programas los chicos estén acompañados en el colegio, y en el colegio regular también tengan una respuesta adecuada con docentes debidamente capacitados en la diversidad, porque ya, estamos en el año 2018, no estamos en el siglo XIX. Tenemos cuántos años de la Ley General de Educación con el enfoque de educación inclusiva, que es atención a la diversidad. Y todavía no se puede decir que los chicos se les garantice la educación inclusiva como debe ser. Los chicos lo que están haciendo es sí teniendo una educación inclusiva para la socialización, pero no para el aprendizaje. Y si vemos los diferentes tipos de discapacidades o los problemas de aprendizaje, son mucho más complicados. Yo quiero señalar además que en este momento me recuerda también a la necesidad que han tenido los familiares de las personas con autismo. Porque en las políticas sobre discapacidad nosotros hemos avanzado en las normas, en la legislación, ¿no? Pero en la implementación de estas políticas todavía no hemos avanzado de manera suficiente. De repente, en la política de salud mental sí ha habido una fuerte transformación que está en progreso, ¿no? Pero en las otras políticas no. Entonces, las poblaciones con discapacidad, según los tipos de discapacidad, se sienten desarmadas, se sienten no atendidas los padres. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan una legislación especial. Por eso es que la población con autismo exigió y efectivamente salió una ley y una reglamentación para autismo y un plan que todavía no se aprueba sobre autismo. Una de las cosas que se discutió en ese plan es que los familiares, las personas con autismo, solicitaban que también el Estado, a través del Ministerio de Salud, elaborara un estudio de prevalencia. Porque obviamente es necesario, porque yo para construir políticas públicas tengo que saber cuántas personas tienen ese problema, qué tipo de problemas tienen para yo poder pedirle, por ejemplo, hacer mi planificación, ¿no? Mi plan a corto, mediano plazo, pedir un presupuesto al MEF, y el MEF me va a decir para qué lo quieres gastar, cuáles son tus acciones, tus actividades, tus metas, y mis metas tienen que ir en relación al universo, ¿no? Pero la respuesta que nos dio el Ministerio de Salud era que no podía hacer un estudio de prevalencia. De todas maneras, desde la Defensoría, por una serie de cuestiones que es bastante complicado, que se demora muchos años, pero ciertamente sí se necesita un estudio de prevalencia, tanto en autismo como de repente en TDAH, pero también, Maya nos ha dicho, ¿no? Hay otros problemas como la discalculia, la disgrafía y bueno, otros problemas que también tienen que ser abordados. Efectivamente, como lo ha dicho el doctor León, ahora que hay que la política de salud mental ya no es intramural, ya no tiene que ser manicomial y la atención no tiene que ser en los hospitales psiquiátricos, porque esos originaron graves violaciones a los derechos humanos y una brecha enorme como la brecha que tenemos para la atención de los estudiantes con discapacidad. Cuando la Defensoría sacó su primer informe defensorial, lo señaló, el 87% de los niñas con discapacidad en edad escolar estaban fuera del sistema educativo. 87%.
en nuestro país que no estudian, que no aprenden. O sea, ¿qué futuro pueden tener esos chicos? Que es una carga, es un costo demasiado alto, ¿no? Años después, el Ministerio de Educación mismo ha señalado que no es 87, que es 67%. De todas maneras, es bastante alto. Pero tanto para los estudiantes que tienen un problema de aprendizaje, que tienen, por ejemplo, TDAH, las especialistas pueden corregir en esas cuestiones de los términos, ¿no? Pero tanto para ellos como para los que tienen discapacidad o los chicos que están en una diversidad, la respuesta que ellos requieren tiene que ser diversa y tiene que tener un presupuesto correcto, ¿no? Ahora, como la atención en salud mental ya no es a través de los hospitales psiquiátricos, entonces el Estado ha brindado un presupuesto específico para que haya atención desde el primer nivel a través de los centros, postas de salud, donde las personas que atienden ahí, los servidores de salud, han sido debidamente capacitados para atender la salud mental, los problemas de salud mental de la población, que incluyen los trastornos mentales, como usted, congresista, lo señalaba, lo preguntaba hace un rato. Entonces, además del primer nivel, están los centros de salud mental comunitarios, que se crean cada 200,000 habitantes, se crea un centro de salud mental comunitario. Teníamos un promedio de 20 hace varios meses o a comienzos de año, y ahorita estamos en 71, y dicen que van a llegar a fin de año 106, pero los están instalando, y que el Perú necesitaría 208, ¿no es cierto? Los hospitales generales de nivel 2 para arriba tienen que crear, y han recibido un presupuesto, casi todas las regiones, un presupuesto específico en salud mental para crear su servicio de salud mental y adicciones, tanto para tratamiento ambulatorio como para internamiento. Entonces, estos centros de salud mental comunitarios tienen una gran riqueza porque es la referencia a nivel comunitario, y como lo ha dicho el doctor León, atienden a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos mayores y a las familias, claro, pero también atienden problemas relacionados como el TDAH, el autismo y una diversidad de situaciones, ¿no? Ellos pueden también atender a estas personas. Es una cuestión de coordinación. Pero lo que nos preocupa a todos, y comparto con la Asociación Peruana de Déficit de Atención y con varias organizaciones, es que finalmente, cuando hacemos un balance de las políticas, estamos bastante débiles en cuanto al nivel educativo, porque nosotros recibimos los casos que nos traen los padres, ¿no? Porque el niño o no le permiten entrar, o cuando entra el sistema educativo lo bota, lo rechaza, porque los profesores no saben cómo atender a este estudiante, que todos podemos ser neurodiversos, pero para no complejizar la cuestión, me centro en el tema de si tienen problemas de aprendizaje, y en ese tipo de casos la política de educación inclusiva sí tiene que tener, principalmente tiene que tener un abordaje para estos muchachos. Y sí es cierto que cuando ellos salen o cuando ellos están en el sistema educativo que no los atiende, sí tienen problemas de salud mental. La depresión es altísima. Igual sucede, ¿no? La ansiedad es altísima. El bullying hacia ellos también es alto. O sea, son los chicos problema que cuando nosotros vamos a los colegios, los docentes nos los describen como si fueran pequeños delincuentes. Entonces son chicos que no deben salir del sistema. La verdad es que ningún estudiante debe salir del sistema educativo. Así es. ¿No? Y en otros países nadie repite, porque es un absurdo repetir, porque el que repite es aquel que no tiene una buena respuesta educativa. Pero para eso todavía el Perú tiene un trecho largo que recorrer.
Entonces, ya para concluir, una de las cosas que nos preocupa también es la brecha alta que tenemos en cuanto a la certificación. Porque desde la primera Ley General de la Persona con Discapacidad a esta última del 2012, estando al 2018, y ya no teniendo 5.2% de la población, sino 10.4%, creo, a nivel nacional con discapacidad, en la certificación solo ha llegado al 7%. 7%. O sea, tenemos 93% de personas con discapacidad no certificadas. Y si uno va a pedir el certificado de discapacidad para el acceso a la educación y para que a partir de eso yo desarrolle mi plan de educación individual y le dé todos los ajustes y todas las adaptaciones curriculares y las respuestas educativas, entonces estos chicos no van a tener nada. Sí sería importante, congresista, que en ese sentido, y bueno, la Defensoría sí lo ha recomendado, ¿no?, que el Ministerio de Educación tuviera un presupuesto por resultados específico para la inclusión de los estudiantes, tomando en cuenta aquellos que son más vulnerables, ¿no? En el caso de los chicos con discapacidad, en el caso de los chicos que tienen problemas de aprendizaje, como hay, porque sí hay un presupuesto por resultados para educación bilingüe, intercultural bilingüe, que permite monitorear, que permite tener una serie de cuestiones. Algo que se aproxime a eso sí sería importante, porque estamos en el 2018 y todavía no tenemos una data de cuántos estudiantes con discapacidad están en el sistema educativo, porque la data que hay es una data a partir de lo que señalan los directores de las instituciones educativas. Entonces, claro, en ese mismo sentido, las docentes de aula sí identifican con mayor facilidad los problemas de aprendizaje que las necesidades educativas asociadas a discapacidad. ¿Ok?